Buen y bendecido día, estimados estudiantes. En este segundo módulo de nuestra asignatura Derecho Tributario, vamos a hablar de las nociones básicas del derecho tributario. Pero quería felicitarles por esa juiciosa elaboración de la actividad que presentaron estos días previos de inicio de la segunda unidad temática. Realmente muy complacida con el desempeño que ustedes tuvieron en ese primer ensayo de la importancia de la actividad financiera del Estado para usted como futuro abogado. Realmente quería iniciar dándole mis felicitaciones a todas aquellas personas que presentaron. Y a quienes no han hecho la actividad, bueno, decirles que preparen su actividad para que en la fecha de nivelación puedan incorporar esa asignación y puedan presentarnos su criterio de la importancia que tiene la actividad financiera del Estado para ustedes como futuros abogados. El día de hoy nosotros vamos a iniciar con las nociones básicas del derecho tributario. Y a razón de esto nosotros vamos a revisar algunos aspectos puntuales del derecho tributario. Quería señalarles que dentro de nuestra plataforma educativa del ESID van a conseguir 5 videos que van a permitir el desarrollo ampliado de los puntos que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, a razón de esto, les invito a que puedan ingresar a la plataforma en el módulo número 2 de Derecho Tributario y hagan lo propio. Carguen cada uno de esos videos para que puedan tener la información más desarrollada, más amplia de los puntos que vamos a considerar el día de hoy. Así las cosas, vamos a entrar ya a el desarrollo de la unidad temática número 2. Bueno, nuestro amigo Keber nos ha señalado lo siguiente: el derecho tributario no se consideraría el derecho relacionado con la actividad de la hacienda pública. Sí, muy bien, Keber, extraordinario. Fíjense que lo que acaba de mencionar nuestro compañero tiene mucha relación con lo que nosotros vamos a revisar en estas sesiones de clase de la asignatura de Derecho Tributario. ¿Por qué? Porque fundamentalmente se dice que el derecho tributario viene a ser una de las ramas del derecho financiero que va a inclinarse al estudio de una de las particulares formas como el Estado obtiene ingresos para poder cubrir los gastos públicos. Y esos ingresos vienen a formar parte de la hacienda pública. ¿Cuáles son esos ingresos que nosotros vamos a referirnos cuando estemos haciendo mención al derecho tributario? A todos aquellos ingresos tributarios. Recordemos que esos ingresos están conformados por los impuestos, las tasas y las contribuciones. Entonces, a razón de esto, nosotros debemos mencionar que el derecho tributario es esa rama del derecho público que viene a conformar parte del derecho financiero y que se encarga del estudio de la manera como el Estado obtiene los ingresos de corte tributario, es decir, impuestos, las tasas y las contribuciones. Así las cosas, vamos a revisar la ubicación del derecho tributario. Seguramente, cuando ustedes estuvieron revisando la asignatura de Introducción al Derecho, ustedes vieron la diversificación del derecho y pudieron percatarse de que tenemos 3 grandes ramas. Está el derecho público, el derecho social y el derecho privado. Entonces les quiero preguntar si ustedes pudiesen ubicar el derecho tributario en alguna de esas ramas. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que el derecho tributario forma parte del derecho privado? ¿Será que el Estado nos pregunta
concerta con nosotros, nos da la oportunidad de opinar o simplemente el Estado nos impone, nos constriñe, nos dice, esto es lo que se debe pagar. ¿Qué creen ustedes? Principalmente es la primera vez que escucho del derecho social. A ver, el derecho social, nuestro amigo Tebre, es el derecho que se encarga de la protección de algunos débiles jurídicos. También se considera como derecho mixto, es ese derecho que viene como a resguardar a algún débil jurídico. Y dentro de esta rama del derecho vamos a conseguir el derecho laboral, el derecho para la protección de niños, niñas y adolescentes. Y como bien lo señala nuestra compañera Alejandra Cuberos, el derecho tributario forma parte del derecho público, porque el Estado no da una protección especial para el contribuyente. El Estado no va a establecer relaciones de coordinación. El Estado está en esa potestad superior, es decir, en su poder de imperio y constriñe al contribuyente al pago de impuestos, tasas y contribuciones. En este momento, les voy a poner un ejemplo para que podamos entender un poquito esto. Perfecto, Keber, me alegra que con el ejemplo hayas aclarado tu interrogante. Cuando nosotros vamos a pagar el impuesto sobre la renta, sabemos que existe un plazo y ese plazo es hasta los primeros días del mes de mayo. Es decir, nosotros declaramos hasta el 30 de marzo lo que es nuestros ingresos y si damos a pagar, tenemos que hacerlo o bien en una sola porción o pedir el fraccionamiento y ese fraccionamiento lo va a generar el mismo sistema, es decir, el sistema en línea de la administración tributaria. En otro caso, el CENIAM. Pero nosotros no podemos decirle al CENIAM, mire, es que yo no tengo en el mes de mayo, no tuve en el mes de mayo para terminar de cancelar la porción. Yo lo voy a pagar para el mes de, no sé, de diciembre, que me llegan a mí las utilidades. No, nada, porque el Estado no va a establecer ninguna relación de coordinación. El Estado nos impone, el Estado nos constriñe, el Estado nos dice, estás en este supuesto de hecho previsto en la norma, obviamente vas a tener que pagar este determinado impuesto. Entonces, por eso tenemos que señalar que el derecho tributario se ubica dentro de la rama del derecho público. Es decir, el Estado en su poder de imperio nos constriñe, nos obliga y nos va a ordenar siempre y cuando nosotros como contribuyentes o responsables entremos en esa situación en la que vamos a estar frente a una postura de hecho impune. Entonces, a razón de esto, tenemos que ubicar el derecho tributario, que muy bien lo dijo Alejandra, dentro del derecho público. Ahora bien, tenemos ahora que clasificar el derecho tributario. Para eso vamos a señalar que como todas las ramas del derecho vamos a tener una parte que es general y otra que es especial. Cuando hablamos del derecho tributario de carácter general, debemos señalar que ese es el conjunto de normas que regulan a todos los tributos, es decir, a los impuestos, las tasas y las contribuciones. Por ende, debemos señalar que el derecho tributario, de forma general, es el que contiene todas esas instituciones y figuras que van a ser aplicadas a los tipos impositivos sin distinción alguna y están dispuestos dentro del Código Orgánico Tributario. Aclarado este punto, debo mencionar que la última reforma del Código Orgánico Tributario es del año 2020 y por eso es que nosotros tenemos que hacer mano de este instrumento legal bajo la entrada en vigencia del año 2020. ¿Okay? Ustedes van a conseguir seguro en los buscadores o en leyes impresas otros códigos de vieja data, pero el que está vigente en este momento es el del año 2020. Y si hablamos del derecho tributario especial, tenemos que hacer referencia básicamente a
aquella parte del derecho tributario que va a definir, a nutrir, a establecer algunos tipos impositivos en particular. Ejemplo de esto tenemos lo que se refiere a el impuesto sobre la renta, que va a estar regulado por una ley especial, así como por los reglamentos que vienen a pormenorizar la materia en cuestión y todas esas providencias administrativas que emanan del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, mejor conocido como el SENIAT. De la misma forma, vamos a conseguir también todas esas leyes o esa ley que viene a regular el impuesto al valor agregado, así también como su reglamento. Y por si fuera poco, todas esas providencias administrativas que emanan del SENIAT y que vienen a pormenorizar un poco más algunas de las figuras que se encuentran dispuestas dentro de la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, a razón de esto, tenemos que señalar que la clasificación del derecho tributario, tenemos una parte que es general, que es aplicable a todos los tipos impositivos, sean impuestos, tasas y contribuciones, como por ejemplo lo que va a regular al contribuyente o lo que va a regular al sujeto activo de la relación jurídico-tributaria, que eso lo vamos a ver el día de hoy. Y por si fuera poco, vamos a conseguir algunos aspectos más especiales en la materia que vienen a conformar pues, estos elementos que de alguna u otra manera van a ser especiales o van a ser determinantes para un tipo impositivo, como por ejemplo el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, como el impuesto sobre la renta o como alguna tasa en particular, como las que se pagan en el registro o en la notaría, o una contribución especial como el caso de las contribuciones para fiscales, las que tienen que ver con el Seguro Social o con el Banavi o con las contribuciones especiales que se hacen para fomentar el deporte. Entonces, allí tenemos básicamente esa delimitación en cuanto a la clasificación o diversificación del derecho tributario. Seguidamente tenemos que hablar de las fuentes del derecho. Y cuando hablamos de las fuentes del derecho tributario, tenemos que recordar que la fuente es donde emerge el derecho. Y allí tenemos que mencionar que de donde emerge el derecho tributario fundamentalmente es del Código Orgánico Tributario en el caso de Venezuela. Pero si nosotros revisamos un poco más, tenemos que ver esa clasificación o gradación que nos trae nuestro amigo Hans Kelsen. No sé si lo recuerdan, esa pirámide de jerarquía de la norma jurídica. Y él, este señor Vianés, estableció, como ustedes recordarán, esa justaposición de normas. Y dentro del primer peldaño vamos a tener la Constitución de la República. Y en el caso de Venezuela, una de las fuentes principales, según lo que establece el Código Orgánico Tributario vigente, es la Constitución de la República. En función de esto, la primera fuente del derecho tributario en Venezuela es la Constitución de la República, que establece en el artículo 133, básicamente que todos los ciudadanos tenemos que coadyuvar al Estado al sostenimiento de las cargas públicas a través del pago de impuestos, de las tasas y de las contribuciones. Pero además de ello, nuestra Carta Magna establece un apartado especialísimo que dispone todo lo que tiene que ver con el sistema tributario venezolano. Y allí se va a referir fundamentalmente a los principios del sistema tributario que vamos a ver el día de hoy. Y además de ello, vamos a considerar algunos elementos que están dentro del derecho tributario y que forman parte de la Constitución de la República. De seguida vamos a encontrar como fuentes del derecho tributario todas aquellas convenios, todos aquellos convenios o tratados internacionales que haya suscrito Venezuela para evitar la doble tributación. Posterior a ello, vamos a conseguir en el tercer peldaño lo que es las normas que están dispuestas dentro del Código Orgánico Tributario, que como ya les mencioné, son normas
generales y que vienen a regular la parte general del derecho tributario. Y posterior a esto vamos a conseguir todas esas normas que vienen a compilar esas relaciones de estabilidad jurídica o contratos de estabilidad jurídica, y finalmente vamos a ver todos estos reglamentos emanados por las autoridades competentes que vienen a concretar un poco más las leyes especiales que están dentro del peldaño que definitivamente acompañan a el Código Orgánico Tributario. Entonces, de ahí vamos a recordar que existen diferentes fuentes del derecho tributario y como tal están dispuestas dentro del contenido del artículo 4 de nuestro Código Orgánico Tributario, y que como tal existe una gradación, es decir, una justa posición, iniciando con la Constitución, y vamos a ir gradando el mismo hasta llegar a los reglamentos. Ahora vamos a hablar un poquito del sistema tributario. La mayoría de los autores hacen referencia a que el sistema tributario comprende el conjunto de leyes, de normas, de instituciones, de autoridades que en un momento determinado son vigentes en un determinado país. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer referencia a que el sistema tributario pues, es todo ese andamiaje que viene a regular, en el caso de Venezuela, el derecho tributario. No solamente estamos hablando de leyes, sino también estamos hablando de instituciones, estamos hablando de autoridades, estamos hablando de organizaciones que están en este momento vigentes y que regulan y van a mantener lo que es el sistema impositivo, en el caso de Venezuela, de nuestro país. Así las cosas, y revisando un poco más, tenemos que mencionar que dentro del sistema tributario venezolano existen una serie de principios, y creo que les había mencionado que dentro de nuestra Carta Magna existen una serie de principios fundamentales que vienen a establecer esos fundamentos que van a regular el sistema tributario. Y estos son, en primer momento, el principio de la legalidad. Y este principio se fundamenta en que no puede existir ningún impuesto, tasa y contribución que no esté previsto en la ley. Si no está esa disposición de ese tributo en la ley, ese impuesto o esa tasa o esa contribución no tiene asidero legal y como tal no es legal dentro del país. Ahí debe establecerse la condición, quién es el sujeto activo, el sujeto pasivo, cuál es el hecho imponible, la alícuota aplicable, o sea, se tiene que establecer todos los elementos necesarios para que el contribuyente pueda, en todo caso, reconocer ese elemento de legalidad. Luego tenemos la generalidad. El principio de la generalidad establece que todos nosotros, sin importar la persona que sea, debe someterse a la autoridad del Estado y pagar estos tipos impositivos, sea impuesto, tasa o contribución. Aquí no hay excepción para nadie. Todos tenemos y estamos obligados a la declaración y el pago de determinados impuestos o determinados tributos. La capacidad contributiva es otro de los principios fundamentales del derecho tributario que forman parte del sistema tributario venezolano. Y esta obedece a que mientras más capacidad contributiva, es decir, mientras más recursos tenga, mientras mayor sea mi ganancia, mayor va a ser mi capacidad contributiva. Es decir, la persona que en un momento determinado no tenga un ingreso económico considerable va a tener, obviamente, que contribuir, pero en función de ese ingreso que posee. El principio de la no confiscatoriedad. Este principio establece fundamentalmente que el Estado en ningún momento puede ir en contra de la propiedad privada del contribuyente. No podemos pensar que el Estado nos va a dejar sin nuestra vivienda para que nosotros podamos cancelarle al mismo algún tipo impositivo.
Luego tenemos el principio de la igualdad, que hay algunos autores, como el caso del doctor Héctor Villegas, que señala que este deviene o emerge del principio de la generalidad. Todos somos iguales ante la ley, no existe de ninguna forma alguna excepcionalidad, sin importar de quién se trate, todos tenemos que estar obligados a la contribución de las cargas del Estado. También tenemos el principio de la irretroactividad. Y este principio de la irretroactividad establece que desde el momento que entra en vigencia una determinada ley, desde ese momento comienza a correr ese tipo impositivo, salvo que exista un hecho imponible que establezca menores cargas para el contribuyente y que se haya generado el hecho imponible bajo la vigencia de una ley anterior. Y solo en ese caso es que es posible que se dé la retroactividad de la ley. Pero el principio general es que la ley tributaria es irretroactiva. Luego tenemos el principio de la eficacia tributaria que establece que todos los impuestos, las tasas y las contribuciones tienen que tener un fin. Y el fin primordial es el sostenimiento y la colaboración o coayuda a el pago de los gastos públicos. Y finalmente tenemos el principio de la pecuniariedad, que establece que nosotros tenemos que pagar todo lo que tenga que ver con los tributos, sean impuestos, tasas y contribuciones, a través de la moneda de circulación en Venezuela, que en este caso, por Constitución de la República, y como lo establece la ley del Banco Central de Venezuela, es el bolívar. Entonces, allí tenemos los principios que vienen a regular básicamente lo que es el sistema tributario en Venezuela. De seguida vamos a hablar un poquito de lo que es la relación jurídico-tributaria. Cuando hablamos de la relación jurídico-tributaria, debemos señalar que esta es la que se va a generar entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. Recordemos que la relación jurídica es como ese vínculo que une a dos partes, ¿sí? Y cuando hablamos de la relación jurídico-tributaria, debemos señalar que esta se va a establecer entre el Estado con su poder de imperio y el particular que está sometido, está sujetado, está obligado a el pago, la declaración de algún impuesto, tasa o contribución. Y para que se pueda dar esa relación jurídica tributaria, indefectiblemente deben existir estos cuatro elementos. El primero de ellos es el hecho imponible. Y desde ya quiero que ustedes sepan que el hecho imponible es el presupuesto que está dispuesto o establecido en la ley y que en caso de que llegue a ocurrir o a materializarse, hace nacer esa relación jurídico-tributaria. Por ejemplo, un hecho imponible será que nosotros hagamos la adquisición de un bien de carácter mueble. Si nosotros compramos detergente en el supermercado, allí estamos haciendo un hecho imponible y nosotros tenemos la obligación de pagar el impuesto sobre la alícuota establecida en la ley del impuesto al valor agregado porque estamos comprando un detergente. ¿Estamos claros? Y esto pues hace nacer esa relación jurídica. La base imponible va a ser el monto o la cuantía sobre la cual se va a calcular el importe de determinado impuesto. Y en este caso que estamos llevando del detergente, tenemos que referirnos que la base imponible es el monto del detergente como tal. Imaginemos que es de 100 bolívares. Entonces, sobre la base de ese monto es que nosotros vamos a aplicar la alícuota que está establecida en la ley. Y luego tenemos la alícuota. La alícuota es ese porcentaje o esa cuota aplicable a la base imponible, que es el monto de la operación que va a ser grabada, ¿sí? En este caso tenemos que señalar lo siguiente. Hay alícuotas generales que son las del 16%, que es la que nosotros generalmente estamos acostumbrados a pagar cuando hacemos alguna compra de supermercado. Nosotros vamos allá y pagamos el 16%, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Existen bienes que son de consumo suntuario y que además del 16% van a ser grabados con una alícuota superior.
del 15% adicional. Por ejemplo, imaginemos que nuestro amigo Gerardo Hernández, junto con nuestra amiga Alejandra Cuberos, compraron el día de ayer unos toros de lidia o unos caballos de paso, porque tienen una finca. Esto es un bien de consumo suntuario. Ellos no solamente van a pagar el 16%, que es la alícuota general que se establece en la ley del impuesto al valor agregado, sino que a su vez van a tener que pagar el 15% por considerarse que estos bienes, en este caso estos animales, pues son de consumo suntuario. O imaginemos que lo que se compraron fue una avioneta. En ese caso, pues también es un bien de consumo suntuario. Además de cancelar el 16% de la operación, deben incorporar el 15%, que es una alícuota especial por haber adquirido un bien de consumo suntuario. ¿Okay? Y finalmente, vamos a revisar los sujetos que vienen a componer esa relación jurídico-tributaria. Aquí tenemos dos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Recordemos que el sujeto activo es esa persona que tiene el poder, es esa persona que constriñe, esa persona que obliga. Y en este caso, dentro de esa relación jurídico-tributaria, el que tiene el poder de imperio, en este caso es el Estado. ¿Ok? Y el sujeto pasivo va a ser esta persona que está obligada a la realización de algunas actuaciones. Y obviamente va a ser el contribuyente o el responsable. ¿Quién puede ser? Bueno, puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, puede ser ese responsable de la persona jurídica, ese director, ese administrador, ese albacea, o sea, todas estas personas que de alguna u otra manera van a representar a ese contribuyente. Aclarado entonces estos 4 puntos sobre la relación jurídico-tributaria, vamos a ingresar ahora a la obligación jurídica tributaria. Se dice que la obligación jurídico-tributaria nace cuando se vincula esa relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo y que obviamente genera el hecho imponible, es decir, que se materializó lo que está previsto en la norma. Entonces, allí nace la obligación jurídico-tributaria. Y la obligación jurídico-tributaria puede ser una obligación principal y de allí derivarse unas obligaciones de carácter accesorio. La obligación principal para el sujeto activo es la obtención, obviamente, del ingreso. Y para nosotros la obligación es el pago de este impuesto, esta tasa o esta contribución. Y las obligaciones accesorias, bueno, existen infinidad de obligaciones. Imaginemos que Alejandra tiene una empresa y ella, como dueña de la empresa, sabe que tiene distintos tipos de obligaciones. Por ejemplo, llevar la cartelera informativa en la cual va a establecer el número del RIF, las declaraciones de impuestos sobre la renta, el cumplimiento de las contribuciones para fiscales. O sea, en esta cartelera ella va a demostrar que está cumpliendo algunos deberes formales que están dispuestos dentro del Código Orgánico Tributario y que no son efectivamente el pago de un tributo, sino que son actuaciones que debemos cumplir para poder decir, estamos cumpliendo a cabalidad esos deberes que están dispuestos en la ley. Luego tenemos la gestión tributaria. La gestión tributaria es esa actuación que lleva a cabo la administración tributaria para decir, esto es el monto, esto es la cantidad de dinero que obviamente está obligado a pagar ese sujeto pasivo, bien en calidad de contribuyente, bien en calidad de responsable. Y por eso es que la administración tributaria en cabeza del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, realiza una serie de actuaciones. Y estas actuaciones básicamente son la recaudación, pero también la verificación de esas declaraciones que nosotros podamos haber realizado. Y allí vamos a tener que mencionar que existe lo que se denomina la determinación tributaria. Determinar el tributo significa que nosotros estamos diciendo cuánto es lo que hicimos o qué fue lo que hicimos y en función de esto
La administración tributaria va a indicar cuál es el monto que nosotros vamos a pagar. Esta determinación tributaria puede ser o bien porque nosotros lo hagamos por convicción propia, porque somos cumplidores de nuestras obligaciones. Y esa se llama la autoliquidación o la determinación tributaria realizada por el sujeto pasivo. Ejemplo, Gerardo, todos los 15 de febrero, hace su declaración del impuesto sobre la renta. Gerardo Hernández ingresa a el portal del CENIAT y con su clave y usuario, él hace de manera individual y aportando los datos que él tiene, producto de que él ha guardado su facturación, de que tiene desgravámenes y de los ingresos que haya obtenido, él realiza efectivamente su declaración del impuesto sobre la renta. Esto es una determinación por sujeto pasivo. Pero ¿cuándo existe la determinación mixta? La determinación mixta se genera cuando Gerardo Hernández tiene alguna dificultad al momento de estar elaborando esa declaración y busca a los funcionarios del CENIAT para poder lograr consolidar y dar efectivamente cumplimiento a ese deber. O cuando existe alguna inconsistencia y entonces él acude a la administración tributaria o la administración tributaria le ayuda para que él pueda cumplir a cabalidad esa obligación. Pero puede ocurrir que Pedro Pérez, no estamos hablando de gratis, puede ocurrir que Pedro Pérez no cumpla con el pago, ni mucho menos con la declaración del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué hace la administración tributaria? La administración tributaria dice, este señor Pedro Pérez tenía que haber declarado porque es un comerciante de los más importantes dentro de la región. Vamos entonces a establecer de oficio cuál es la cuantía del monto de la obligación tributaria que debe cancelar. ¿Y cómo lo hace? Se puede hacer por medio de base cierta o de base presunta. De base cierta, revisando los libros contables que él posea, porque no lo hizo en primer momento el sujeto pasivo, así como lo hizo Gerardo, sino él se resistió, el Pedro Pérez no lo realizó por voluntad propia. Entonces la administración va a revisarle los libros, los va a fiscalizar y va a determinar cuál es el monto que tiene que pagar. Pero imaginemos que no lleva libros, tiene un desorden contable dentro de ese establecimiento. Entonces, ¿qué va a hacer la administración? No lo va a perdonar. La administración va a determinar, considerando cuál ha sido la actividad que ha llevado otra empresa similar, el hecho de establecer el monto de la determinación tributaria. Entonces, en este caso, tomará una empresa similar. Imaginemos que sea, no sé, una repostería. Entonces, considerar una repostería como Dulce y Dulce, que es similar a la actividad que lleva a cabo la empresa de Pedro Pérez. Y bajo el monto de Dulce y Dulce van a establecer el monto que debe pagar de oficio esta empresa de Pedro Pérez. Ahora bien, en este caso tenemos que hacer mención de un aspecto súper importante y son las llamadas notificaciones de los actos administrativos. Cuando nosotros conocemos que la administración tributaria en algún momento nos llama y nos indica, mire, se tiene que hacer esto, se tiene que realizar esto, pues obviamente necesitamos conocer y saber cómo nos lo va a notificar la administración. Recordemos que la notificación es esa declaración emanada por la administración, en este caso tributaria, para poder decirle al administrado lo que está ocurriendo, los recursos que tiene para intentar, el plazo que puede tener para enervar esos recursos y por qué se le está estableciendo tal o cual actuación.
Entonces, en este caso de las notificaciones de los actos administrativos tributarios, tenemos que referir que dentro del Código Orgánico Tributario también se establece una prelación, pero que no tiene un orden específico. La administración puede ir indistintamente o bien a entregársela a Pedro Pérez de forma personal. Y Pedro Pérez pues tendrá que firmar esa notificación del acto administrativo. Pero pudiese ser que la administración tributaria pueda, a través de un funcionario de la misma administración, llevarle la notificación del acto administrativo a el contribuyente o a el responsable. Pudiese entregársela dentro del domicilio que tiene la persona, como por ejemplo el establecimiento comercial. Pero también se establece que puede enviarse por correspondencia postal, y en este caso pudiese enviarse por e-poster. Pero hay otro mecanismo para poder hacer entrega de esas notificaciones de los actos administrativos, que es el más empleado últimamente por la administración tributaria, y es a través de los medios electrónicos. Y estos medios electrónicos han sido concebidos como una alternativa para la administración, no solamente para la administración tributaria, sino para la administración en general. Y allí se indica que por medio del domicilio fiscal electrónico obligatorio se va a dar a conocer el acto administrativo que quiere emanar la administración tributaria, siempre y cuando se deje constancia en el expediente de la recepción de esa notificación para que comiencen a correr los lapsos que están dispuestos en las leyes específicas, es decir, la ley de procedimientos administrativos, para poder intentar los recursos que así sean. Domicilio fiscal. Hablando del domicilio fiscal, tenemos que mencionar que dentro del Código Orgánico Tributario existe fundamentalmente distintos domicilios que en primer momento pudiésemos decir que forman parte de ese domicilio que nosotros hemos aprendido dentro del derecho civil. Recordemos que el domicilio es ese lugar donde nosotros vamos a tener y a desarrollar nuestra actividad principal. Pero para las personas naturales dentro del derecho fiscal también puede ser el lugar de referencia o donde ocurra el hecho imponible. Es decir, si fue en el supermercado, pues el domicilio es en el supermercado. O en donde nosotros realicemos nuestra actividad principal, si tenemos algún establecimiento mercantil, en ese domicilio es donde vamos a tener pues nuestro domicilio fiscal. Para las personas jurídicas tenemos el domicilio del representante, del gerente, del director, o donde esté situado el lugar en donde se desarrolle esa actividad o ese negocio. Pero, como les estaba diciendo, también existe la posibilidad del domicilio electrónico y ha sido considerado por el Código Orgánico Tributario como un domicilio electrónico de carácter obligatorio. ¿Okay? Y allí es donde se van a notificar todas las comunicaciones o los actos administrativos emanados del señal. Importante, que el domicilio es obligatorio y solamente va a ser establecido por la administración tributaria. No es concordante. No es que Gerardo va a la administración y dice, mire, yo quiero que me notifiquen en esta dirección de correo electrónico. No. Aquí yo les voy a dar un consejo muy personal. Cuando ustedes estén sacando su RIF por primera vez o estén tramitándole el registro de información fiscal a algún cliente, necesariamente, por favor, empleen un correo de cuenta activo y anoten el correo y la clave, porque eso va a ser el domicilio, entendido como el domicilio fiscal electrónico obligatorio. En algunos momentos nosotros hemos ido a los gestores, ¿sí? Y hemos dicho a esos señores que nos ayuden a tramitar nuestros papeles. Le decimos, mire, hágame el favor y tramíteme esto y le pago esto. Y ellos usan ciertas direcciones que ni siquiera recuerdan. Y para el momento, nosotros por cumplir decimos, perfecto, ya tenemos la dirección. Pero para efectos de poder
estar al día con todas estas obligaciones y recibir las notificaciones, es importante que nosotros le demos esa prioridad a el domicilio y a ese correo activo que nosotros vamos a ingresar cuando estemos haciendo esa inscripción en el registro de información fiscal o estemos haciendo la actualización del. ¿Okay? Importante que ese domicilio fiscal electrónico obligatorio es uno de los más empleados por la administración tributaria y en función de esto es el que utilizan o emplea más el señal. Modos de extinción de la obligación tributaria. Ya para terminar esta unidad temática, vamos a ver cómo vamos a extinguir la obligación tributaria. La primera manera para extinguir la obligación es que nosotros efectivamente realicemos el pago. Si tenemos la obligación de pagar 10 bolívares, para que se extinga esa obligación, tenemos que haber hecho la consignación de esos 10 bolívares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer a través de los medios establecidos. Puede ser que nosotros llevemos las planillas de pago a una institución bancaria que esté dentro de las instituciones del Tesoro Nacional o lo hagamos por medio del pago en línea, que es el más empleado últimamente. Luego tenemos la compensación. La compensación es una manera de extinción no solamente de las obligaciones tributarias, sino de cualquier tipo de obligación. Recordemos que se va a compensar hasta el monto líquido exigible y no prescrito. Hasta ese monto es que se va a hacer la compensación. La confusión. Bueno, la confusión es un modo también de extinción que no solamente opera para el derecho tributario, sino que opera para cualquier tipo de obligación. Y esto ocurre cuando no podemos determinar si el sujeto pasivo es realmente un sujeto pasivo o si se convirtió en un sujeto activo de una obligación. Entonces, en este caso, pues obviamente allí existe la confusión y va a extinguir la obligación tributaria. Luego tenemos la remisión. Ese perdón que debe venir de el Ejecutivo Nacional y que debe estar dispuesto en una ley o en una ley vigente y que debe establecer esas consideraciones fundamentales, como por ejemplo el periodo que se está perdonando, el tipo impositivo al cual se está haciendo referencia de esa remisión. ¿Okay? Y finalmente tenemos la prescripción. Recordemos que la prescripción es esa extinción de la obligación tributaria por el paso del tiempo. Y en el caso de las obligaciones tributarias, va a prescribir tanto la principal como las obligaciones accesorias a los 6 años, sin que haya existido interrupción de la misma. Entonces, es importante que estemos bien claros de que si existe alguna actuación por parte del administrado y todavía no han corrido los 6 años, pues allí se interrumpe la prescripción y tenemos entonces que hacer fiel cumplimiento de ese deber o de esa obligación tributaria. Ahora sí, con esto hemos terminado nuestra unidad temática. Aquí les dejo algunas referencias que están dentro de nuestro portal educativo y ya vamos a hablar un poquito sobre la evaluación. La evaluación que tenemos dispuesta es una infografía. Aquí necesito que ustedes se pongan creativos, que sean lo más acuciosos, porque es una evaluación supremamente sencilla, en la que lo que se está requiriendo es que usted establezca los elementos objetivos y subjetivos que tiene la obligación, la relación jurídico-tributaria. Entonces, a través de una infografía que la puede hacer por Word, la puede hacer por Canva o por cualquier herramienta tecnológica que usted considere que la puede manejar, pues para que la presente en el periodo de evaluación. Importante. Yo sé que nosotros estamos en un proceso educativo, formativo, y por eso les invito a que por favor se lean esas lecturas sugeridas que están en el portal, pero que también revisen los videos que están allí para que ustedes puedan
de alguna manera, entender un poquito más estos 40 minutos que tenemos conectados, porque en 40 minutos nosotros no podemos dar a profundidad todo el contenido que conforma esta unidad temática. Entonces, para esto les invito a que ustedes tomen sus previsiones, tomen su tiempo y puedan descargar los videos que están dentro de nuestra aula educativa del IESIT, específicamente en el módulo 2, que se encuentran 5 videos que van a pormenorizar y a desarrollar de manera más rigurosa los puntos que hemos considerado el día de hoy. Abrimos el compás para preguntas, dudas o interrogantes de nuestra unidad temática número 2. Ok, anteriormente, todo lo que era las obligaciones se iba a calcular por lo que se denomina la unidad tributaria. Pero en nuestra economía, que es una economía hiperinflacionaria, pues eso se convierte en sal dentro de un océano. O sea, se diluye. Y por eso es que la administración tributaria tomó la decisión a través de las consultas que se realizaron y emanado obviamente de esas políticas fiscales decretadas por la Presidencia de la República de establecer todo lo que tiene que ver con las multas, las sanciones por la unidad de mayor valor de la moneda extranjera y bajo el cambio del Banco Central de Venezuela. Pero nosotros, los venezolanos, si somos cumplidores de nuestras obligaciones, podemos pagar efectivamente nuestra obligación bajo la moneda de curso legal en Venezuela. Explico. Imaginemos que a una persona que tiene una empresa lo han sancionado. Lo sancionaron porque no tenía la cartelera informativa. ¿Sí? La sanción va a estar computada en euros, ni siquiera en dólares, en euros. Pero al momento de que la persona va a pagar, no va a pagar en euros, va a pagar en moneda de curso legal. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Pues es la manera como la Administración Tributaria y el Ejecutivo Nacional, por medio de las políticas fiscales y monetarias, han resuelto para que no se afecte el ingreso tributario. Obviamente porque estamos en una economía hiperinflacionaria y ellos no han querido reconocer la necesidad de la dolarización como moneda en Venezuela. Nosotros sabemos que hasta que no haya una nueva reforma de nuestra Carta Magna y también de las leyes que van a regular lo que tiene que ver con el sistema monetario en Venezuela, pues seguiremos teniendo el bolívar como moneda para poder pagar y liberarnos de obligaciones. Entonces, en este caso, esa es la respuesta que le puedo dar. Aquí nos dice, ¿tiene algún carácter evaluativo para la papá? A ver, profesora, entre los principios, ¿tiene algún carácter evaluativo para la actividad? No entiendo, estimado Kever. No entiendo la pregunta. ¿Tiene algún carácter evaluativo para la actividad? Claro, la evaluación es 25%, la de la infografía. Entonces, por supuesto que él tiene un valor importante dentro de el valor de la materia. Es una actividad evaluativa. No es una actividad formativa, sino una actividad evaluativa sumativa. La infografía es una actividad evaluativa sumativa. Recuerden que si ustedes desean alguna duda, lo pueden formular también por nuestro chat de nuestra aula virtual. Pueden comunicarse conmigo y en la oportunidad que yo reciba la información, estaré contactándolos para poder dar la respuesta oportuna. Si no tenemos más dudas, si no tenemos más preguntas, les deseo un feliz y bendecido día y estamos entonces próximos para la evaluación y para el próximo encuentro del módulo número 3, que está referido a otro aspecto importante dentro del derecho tributario.
Feliz y bendecido día para todos. Hasta luego.